Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Che, no escucho nada. ¿Yo alguien habló o no? No, estamos todos con el audio apagado. Gracias. Me llevo tan bien con la tecnología que apenas aprendo la computadora. No pasa nada, estamos todos iguales, pero está bueno con el audio apagado, así cuando entra el profe podemos escucharlo. Hola. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Hoy la taguerre. Hoy la taguerre. Anoten, chicos. ¿Saben con qué profe tenemos? Acaban de decirlo. Hoy ya Dale. Hoy la Ah, taguerre, con el otro, chicos. no. Ahí Sí, está el profe. no tenemos Ahí clase. está el profe. Ah, bueno, gracias, Ro.
Hola, ¿me Hoy escucha? tocábamos la última unidad. Hola, buen día, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. ¿Cómo Buen le va? día. ¿Cómo están? Bien, Vamos llegando al final ya, ¿no? gracias a Dios. Así es. Última bolilla. ¿Cómo vienen con los exámenes? ¿Bien? Sí, profe. Con todo a más claro. Quiero ver lo que viene. Me imagino, todo aprobado. Ay, se me cortó. A ver si les comparto algo. Ahí se ve. Ahí- sí, profe, ahí se- Sí, Bueno, me escuchan bien entonces y ven bien. Hoy vamos a hablar de un par de conceptos de política económica para cerrar para ir cerrando, ¿sí? Tratando de abordar algunas de las principales cuestiones que intenta resolver la política económica, como son el tema de la inflación, el desempleo, déficits fiscales y ese tipo de cuestiones. Sin duda que uno de los principales problemas económicos que se intenta resolver desde la administración pública es el tema del desempleo, ¿no? Para eso vamos a tener que tener en claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desempleo. Algunos conceptos que tenemos que saber es a qué se considera la población económicamente activa, ¿sí? La población económicamente activa está constituida por aquellas personas que, estando en edad de trabajar, desean hacerlo. O sea, son aquellas personas que están entre los 18 años y los 60 años las mujeres, o los 65 años los hombres, y que estando en condiciones de trabajar, desean hacerlo. No vamos a incluir dentro de la población económicamente activa aquellas personas que no desean trabajar. Por ejemplo, un estudiante de 20 años de Derecho que está estudiando y no desea trabajar, si bien está en edad de trabajar, pero no está incluido en la población económicamente activa. Por contraposición a esto, la población no activa, entonces, es aquella parte de la comunidad, ¿sí? que no está incluida dentro de la población económicamente activa, que sería en principio los jubilados, los niños y aquellas personas que no desean trabajar, estando en edad de trabajar, como pueden ser los estudiantes. O aquellas personas que se dedican a las actividades domésticas y no trabajan en la forma tradicional de empleo. Los desempleados, entonces, ¿quiénes son? Son aquellas personas que, estando dentro de la población económicamente activa, manifiestan a la encuesta que se hace para relevar el desempleo, manifiestan en la encuesta que no trabajaron el último mes, que no trabajaron, ¿sí? En el último mes, ni buscaron trabajo. O sea, ni trabajaron ni buscaron trabajo. Perdón, que habiendo buscaron trabajo, pero no trabajaron. Perdón, ahí me equivoqué. Que buscaron trabajo, pero no trabajaron. Entonces, no todas las personas que no trabajan son desocupados o son desempleados. Solamente lo son aquellas personas que, perteneciendo a la población económicamente activa, buscaron trabajo durante el último mes y no trabajaron en la última semana. Es así que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ahora que se da en todo el mundo, los índices de desempleo de la población aumentaron, pero no reflejan el aumento de toda la población que está sin trabajar, porque la mayoría de la población, o la mayoría no, o una parte sustancial de la población que está sin trabajar, no es desempleada porque no está buscando un trabajo. Está en la casa sin trabajar porque se está protegiendo de la pandemia, pero no es gente que esté
desesperadamente buscando trabajo o insistentemente buscando trabajo y no lo encuentre. Por eso no están incluidos tampoco dentro de la población económicamente activa. Pero lo importante que ustedes tienen que entender es que los desempleados son aquellas personas que pertenecen a la población económicamente activa, pero en el último periodo de un mes han buscado trabajo, pero no lo han conseguido. Si no busca trabajo, no es un desempleado, es una persona que no pertenece a la población económicamente activa. ¿Está eso más o menos? Cuando hablamos de desempleo tenemos que hablar de algunos temas importantes que hay que entender. El desempleo puede tener diversas duraciones, ¿sí? Puede ser las personas que están desempleadas pueden ser que estén desempleadas durante un corto periodo, ¿sí? O periodos pequeños de tiempo, como puede ser el caso de una persona que, supóngase, se recibió de abogado y entre que se recibió de abogado y consigue su primer trabajo, por ahí pasa 1 o 2 meses, o personas que habitualmente cambian de trabajo y renuncian a un empleo para conseguir otro. En ese caso estamos hablando de una duración corta de desempleo y estamos hablando de un desempleo friccional que se produce por la propia fricción del mercado con los propios movimientos de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Cuando hablamos de un desempleo más largo, que se produce ya por periodos, gente que está parada por periodos más de 6 meses, 1 año, o algunos van a estar parados toda la vida, estamos hablando de un desempleo estructural, es decir, cuando la economía de un determinado sector o la economía de un determinado país no genera las condiciones para que un determinado grupo de gente pueda acceder al mercado laboral o pueda acceder a empleos. Generalmente, por ahí pasa con ciertos tipos de personas que son personas poco calificadas, que muchas veces no consiguen empleo por un periodo largo de tiempo porque hay un descalce entre la mano de obra o los puestos laborales que se requieren contra la calificación o lo que puede aportar ese tipo de personas. O a veces con personas que tienen problemas de adicciones o otro tipo de problemas que no logran acceder al mercado laboral o el mercado laboral no los puede contener. ¿Qué herramientas tiene el Estado para paliar esta situación de desempleo? Bueno, generalmente se recurre a los sistemas como son los seguros por desempleo, ¿sí? O los sistemas de prestaciones sociales gratuitas que todos ustedes conocen y que acá en Argentina funcionan, como son los planes sociales o ese tipo de prestaciones. El seguro por desempleo generalmente opera sobre aquellas personas que, habiendo accedido al mercado laboral, ¿sí? En un momento de su vida se ven desafectadas del empleo que tenían. Entonces el Estado, a fin de amorigerar el impacto que se produce cuando una persona se queda sin los ingresos provenientes de un empleo, de una actividad, durante 6 meses, 8 meses, 10, 12 o lo que sea, lo asiste con un beneficio que se llama el subsidio por desempleo, con un subsidio generalmente en dinero para reemplazar en parte ese salario que se pierde, hasta tanto esa persona pueda conseguir otro empleo. Además de estos seguros por desempleo, generalmente suelen complementarse con programas que establece el Estado, como son capacitaciones, orientaciones laborales y otro tipo de planes que orientan a la gente y ayudan a la población a insertarse en otro tipo de actividades. Las prestaciones sociales gratuitas o planes sociales que generalmente también se dan en los distintos países, ya van más sobre el desempleo estructural, que es aquel tipo de desempleo que se produce cuando el sistema productivo de un país no logra contener en su totalidad la demanda de empleo que se requiere por parte de la población. Entonces hay que recurrir a prestaciones sociales o asistencia a determinados sectores de la población
para que tengan algún tipo de ingreso. ¿Qué característica en común desde el punto económico, desde el punto de vista económico tienen estas ayudas que hace el Estado cuando el mercado no funciona de manera adecuada para tener una sociedad justa con pleno empleo? La característica en común que tienen, y que después más adelante vamos a ver, que al Estado le genera tener una situación de alto desempleo, le genera un déficit fiscal o le genera un gasto extraordinario que va a tener que ver cómo afronta ese gasto. Dentro de las clases de desempleo, de los tipos de desempleo que menciona el autor, que tienen que leer ustedes, que es Okean, con este tema del desempleo, y tengan en cuenta que es un autor español, porque yo después le voy a leer textualmente un párrafo del libro de Okean para que no crean que lo que dice Okean lo estoy diciendo yo, sino que lo dice él, que es un catedrático español muy reconocido. Dentro de los tipos de desempleo, entonces, que menciona Okean, menciona el desempleo clásico, ¿sí?, que es aquel desempleo que se produce por personas que estarían dispuestas a trabajar en condiciones aún salariales inferiores a la que demanda el mercado, pero el mercado no puede absorber ese empleo. Ese desempleo se denomina clásico. El desempleo ficcional también es aquel que yo les dije que se produce en esencia por el propio movimiento de la oferta y la demanda en el mercado, como son aquellos que necesitan acceder a su primer empleo, que les cuesta encontrarlo, ¿sí?, y que lleva un tiempo entre el cambio de un empleo a otro. También el autor habla del desempleo voluntario, que son aquellas personas que aún pudiendo trabajar, no desean hacerlo y se anotan como desempleados o como parados a fin de acceder a los beneficios de la seguridad social que les da a los beneficios de la seguridad social que les da el Estado. Y el falso desempleo, que es aquel que se manifiesta desempleado, pero que en realidad está contenido en un empleo en negro, ¿sí?, o en lo que se llama economía sumergida o economía en negro, con lo cual, si bien está trabajando, pero no está registrado, y también, aún estando trabajando, por ahí puede acceder a los beneficios de la seguridad social que tienen los desempleados. Y finalmente, el último, ¿sí?, es el desempleo estructural, que yo les mencionaba, donde existe un grupo de personas a las que se les hace muy complicado conseguir empleo porque no tienen calificación, porque no tienen educación, o no tienen las condiciones que el mercado laboral requiere, ¿sí?, para la estructura económica que tiene una determinada sociedad o que tiene un determinado país. Todos los países tienen lo que se denomina una tasa natural de desempleo, ¿sí?, que depende de los países, si son países centrales o países desarrollados, va a andar entre un 4, un 5, un 6% de desempleo, más bien originado por razones friccionales, y aquellos países que son menos desarrollados tienen niveles más altos de desempleo, donde a veces las razones estructurales de la sociedad hacen que tengan niveles de desempleo mucho más altos. La idea de la política económica de un país es siempre tender al pleno empleo, a tener un sistema productivo que absorba todo el factor humano que esté disponible, de manera tal que todos puedan tener empleo y que la economía se acerque a su nivel óptimo de producción y a su tasa natural de desempleo, que todos los países, de acuerdo a la estructura productiva que tienen su tasa natural de desempleo. Básicamente lo que hay que saber entonces de desempleo es no mucho más de lo que yo le dije, tratar de identificar bien qué es el desempleo, qué es una persona que está parada o que está desempleada,
que hay una población económicamente activa, hay una población económicamente no activa, ¿sí? Que hay distintos tipos de desempleo, que esos tipos de desempleo se producen por diferentes causas y que el Estado tiene herramientas de política económica y usa herramientas de política económica para combatir el desempleo, básicamente basadas en subsidios, ¿sí? Y planes sociales. En Argentina es evidente, elocuente, es palpable cómo funciona esto. No hay mucho más que decir, pero sí sepan que uno de los principales problemas que tienen las sociedades modernas es el desempleo. Es ver cómo reorientar los recursos escasos que tiene la economía para generar empleo y de calidad para toda la población. Otro de los principales flagelos importantes que tienen las economías, y acá vamos a tener que hacer mucha referencia al caso argentino, es la inflación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación? Cuando hablamos de inflación hablamos de un aumento sistemático y generalizado de los precios, sostenido y generalizado. Hay inflación cuando aumentan todos los precios, no todos en la misma medida, pero van todos los precios aumentando un día uno, un día otro, de a poquito. El sistema de precios se mueve y todos los días van aumentando de manera generalizada. Ustedes verán, ahora tienen la oportunidad, ahora no, siempre tienen la oportunidad en Argentina de ver cómo todos los días todos los precios de todos los productos van aumentando sistemáticamente. ¿Qué opinan los economistas? Sobre todo los economistas clásicos, que cuál es el principal motivo de la generación de la inflación. Bueno, el principal motivo, y casi con seguridad, es que la inflación está causada por la monetización de los déficits fiscales que hace el Estado. Es decir, cuando un Estado tiene déficit fiscal, o sea que gasta mucho más dinero de lo que recauda con impuestos, o de lo que recauda con impuestos más lo que puede pedir prestado, recurre a la monetización del déficit, o sea, recurre a la impresión de dinero para financiar ese déficit, y ese déficit financiado con emisión monetaria es la principal causa que genera la inflación. ¿Sí? Al emitir dinero, el Estado lo que está haciendo, ¿sí?, es, como yo le dije, es agrandar un tipo de mercadería que hay en el mercado, es elevar la cantidad de dinero que hay con respecto a los bienes y servicios que se producen en el país. Entonces, al tener mayor cantidad de dinero en circulación que no es demandado por el público para realizar las transacciones de los bienes y servicios de la economía, ese dinero se termina traduciendo al haber mayor cantidad de dinero, en aumento sistemático de los precios de toda la economía. En Argentina, en este momento, tenemos inflación elevada, que estaría rondando el 30 y pico % anual. Los niveles inflacionarios más o menos se van clasificando, o se clasifican en una inflación moderada, que son aquellas inflaciones que llegan hasta un 10, un 15% o 20% anual, que pueden tener países normales. Ya cuando se va a niveles inflacionarios más altos, que llegan hasta el 50, 60, 70, 80, 100% anual, se habla de inflaciones galopantes, y cuando se va a niveles muy altos de inflación, cuando la inflación se descontrola y se da una carrera por los precios que es insostenible, se habla de niveles de hiperinflación. Pero siempre que se ha dado, el motor de la inflación en todos los países que tienen inflación es la monetización del déficit fiscal que tiene el Estado, que imprime continuamente moneda para financiar ese déficit. ¿Qué es lo que se produce cuando el Estado hace esa expansión monetaria? Lo que está haciendo el Estado es
es desarrollar una economía que vive por encima de sus posibilidades, entonces expande la oferta de dinero, esa oferta de dinero llega al mercado de bienes y servicios y la producción no se corresponde con la oferta monetaria, entonces sistemáticamente empiezan a aumentar los precios. En teoría hay varias cosas que se producen, hay varios efectos que produce la inflación, que es bueno que ustedes los tengan bien discriminados, porque son varios los efectos que produce la inflación. Un efecto, por ejemplo, es al subir los precios, las tablas impositivas que maneja el Estado tienen que ajustarse continuamente. Esto le produce un beneficio para el Estado. Fíjense ustedes, por ejemplo, que hay impuestos que no son progresivos, pero hay impuestos que sí, es decir, en la medida que la persona que tiene que tributar el impuesto tiene mayor capacidad contributiva o tiene mayores ingresos, mayores son las alícuotas del impuesto que tiene que tributar. Por ejemplo, vamos a un impuesto clásico y muy fácil de entender. Vieron ustedes que los comerciantes pagan el monotributo. Es un impuesto que cualquier comerciante, cualquier profesional paga, que es un impuesto que incluye un componente impositivo, un componente previsional y un componente de seguridad social, que es la obra social. Bueno, de acuerdo a la facturación, ¿sí?, que tiene el comerciante, va a entrar en una escala de monotributo más baja o más alta. Las escalas de monotributo son como 10 o 11 escalas. A medida que va subiendo la escala o va teniendo más facturación, va pagando porcentajes más altos. Al haber inflación, ¿sí?, al haber inflación, los comerciantes o los contribuyentes facturan nominalmente cada vez mayor cantidad de impuestos, tiene mayor cantidad de ventas, mayor cantidad de facturación. Entonces se van acomodando en escalas cada vez más altas del impuesto donde tienen que tributar alícuotas más altas. Con lo cual, lo mismo pasa con el impuesto a la ganancia, o es más evidente todavía en el impuesto a la ganancia, donde las escalas van desde el 5 al 35%. A medida que se factura más nominalmente porque los precios aumentan, las escalas de tributación son más altas. Entonces, el Estado va recaudando mayor cantidad de dinero porque la población está tributando a escalas más altas de las que debería tributar realmente. Entonces, lo primero que hay que hacer, y el primer efecto que tiene, es que continuamente el Estado tiene que ir ajustando estas escalas, y es un trabajo que ustedes van a ver que todos los años salen las nuevas escalas de impuesto a la ganancia, las nuevas escalas de monotributo, y todo ese tipo de impuestos progresivos que el Estado tiene que ir ajustando. Otro tema que tiene que ir ajustando el Estado y que tiene que ir viendo que se descontrola cuando hay inflación es la tasa de interés. Ustedes vieron que el índice de inflación del mes pasado, supónganse en la Argentina, dio el 3,8% mensual, ¿sí? Es una inflación que cualquier país desarrollado la tiene en un año, acá Argentina la tuvo en un mes, 3,8% mensual. Producto de la pandemia y de la crisis económica y de la impresión monetaria que está haciendo el Estado para solventar los costos de la pandemia, la inflación se disparó al 3,8%. Automáticamente, o no automáticamente, pero decisión que toma el Estado Nacional es aumentar la tasa de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber una inflación del 3,8% mensual, cualquier tasa de interés para ser positiva va a tener que ser superior al 3,8% mensual. Entonces hay que ir continuamente ajustando los tipos de interés nominal para que puedan, en términos reales, ser positivos. Si yo tengo una inflación del 3,8% mensual y quiero una tasa de interés positiva, esa tasa de interés positiva va a tener que ser por lo menos superior al 3,8%. Supongamos que la tasa de interés fuera del 10% mensual,
¿sí?, nominal, estaría teniendo una tasa de interés real que sería del 10% menos el 3,8 que era inflación, me estaría dando un 6,2. Entonces, para tener la inflación hace que una tasa de interés tenga que ser ajustada. Otro problema inevitable que trae la inflación es lo que se denomina, los españoles llaman el costo de suela de zapatos, que deviene de lo siguiente. Cuando hay procesos inflacionarios altos, no es conveniente tener dinero en efectivo en caja o en el bolsillo. Es decir, que a las empresas les genera mucho trabajo y deben destinar muchos recursos para tratar de mantener el dinero en colocaciones financieras que le rindan determinado tipo de interés y no tener el dinero en cuentas corrientes o en efectivo, que hace que el dinero se les desvalorice. Este costo de suela de zapatos viene de la época en que para hacer colocaciones financieras o mantener dinero en movimiento había que ir al banco, había que ir de un banco al otro buscando mejores tasas de interés. Entonces se decía que se gastaba mucha suela de zapatos recorriendo bancos y yendo de un lugar a otro para hacer colocaciones financieras para no mantener el dinero en efectivo inmovilizado. Hoy por hoy esto se hace todo por internet, todo online, así que no sería tanto el costo de suela de zapatos, pero sería sí el costo que le demanda a las empresas, no tratar de tener la mínima cantidad de dinero en efectivo disponible para que ese dinero no se desvalorice. Otro costo que trae aparejado la inflación son los costos de menú, como lo llaman los españoles, que en su momento, ¿qué significaba? Tener que destinar enorme cantidad de recursos a la remarcación de precios. Es decir, una empresa que manejaba 200, 300 o 1000 o 2000 artículos como manejaba el supermercado, tenía que estar continuamente destinando gente a remarcar los precios, porque al haber procesos inflacionarios fuertes, la remarcación de precios es importante y una desactualización en los precios de mercado puede hacer que la empresa pierda dinero. Entonces, tenían un costo importante las empresas en hacer esto. Hoy por hoy el costo es menor porque con los sistemas informáticos solo basta cambiar el precio del sistema para que todo el mundo, todos los vendedores de la empresa o todos los que trabajan en la empresa, los compradores, vendedores, vean el nuevo precio. Pero en su momento había que hacer nueva lista de precios, distribuirlas entre los vendedores, hacérselas llegar a los intermediarios, y bueno, eso era lo que se llamaba los famosos costos del menú. Otro costo importante que tiene la inflación, ¿cuál es? Es que distorsiona una de las principales instituciones que tiene el sistema capitalista, que es el sistema de precios. Ustedes saben, por lo que hemos estudiado, que si los precios de un determinado bien aumentan en el mercado, ¿sí?, si el precio del bien aumenta es porque la oferta del bien es escasa o porque la demanda del bien es está muy acelerada. Entonces el mercado automáticamente va a ajustar las cantidades ofrecidas o las cantidades demandadas a ese nuevo precio del bien. ¿Qué pasa? Ese funcionamiento del mercado es lo que se conoce como el sistema de asignación de recursos, el sistema capitalista, que es el sistema que se hace por el precio. En épocas de inflación corre el riesgo de pensarse que un determinado precio de un bien aumenta porque aumenta la demanda de ese bien o que aumentó porque cayó la oferta, cuando en realidad lo que se está produciendo es que estamos inmersos en un proceso inflacionario que nos está distorsionando una de las instituciones que tiene el mercado, que es el sistema de precios. Por eso los economistas, cuando ustedes escuchen hablar, economistas sobre todo los liberales, pero todos los economistas, la principal crítica que le hacen a los procesos inflacionarios, a la inflación, es que les distorsiona una de las principales instituciones que tiene el mercado, que es el sistema de precios. ¿Qué se puede hacer contra la inflación? ¿Qué tratan de hacer contra los gobiernos contra la inflación? Desgraciadamente, el combate contra la inflación
está planteados en términos de reducción, de actividad económica. Ante una economía que yo les dije que está inflacionaria, o sea, que está recalentada, con que el Estado está inyectando dinero de manera tal de que los precios continuamente están subiendo, lo que tiene que hacer el Estado, en principio, es reducir el déficit fiscal que está generando la inflación y dejar de monetizarlo. ¿Eso cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Originando un sistema que va a pasar por primero, el achicamiento del déficit fiscal, es decir, si puede elevando los niveles impositivos, si puede reduciendo el gasto público, si eleva los niveles impositivos sobre las empresas para recaudar más dinero, si achica el gasto público para gastar menos y cerrar ese déficit y dejar de imprimir moneda, lo que va a pasar es que lo primero que va a suceder es que va a aumentar el desempleo, porque va a haber menos actividad económica. No le queda otro camino que ir hacia una menor actividad económica, ¿sí? Si va hacia una menor actividad económica, ¿sí?, va a ir hacia una moderación salarial, ¿sí?, porque ya las paritarias no van a poder ser tan exigentes, entonces va a ir hacia una baja salarial, y esas son medidas que a ningún gobierno le gusta tomar, pero que lamentablemente cuando están inmersos en un proceso inflacionario fuerte las tienen que tomar de frente o disimuladamente, pero los gobiernos, depende de la cintura política que tengan, la van a tener que hacer. Vean ustedes que Argentina ahora va a entrar en un proceso de ajuste económico, ¿sí?, porque tiene que reducir los niveles gigantescos de inflación que tiene, que es un proceso que a juicio de algunos ya empezó, con un ajuste sobre las jubilaciones, que representan aproximadamente el 60% del gasto público que tiene el Estado Nacional, donde se ha desindexado de componente inflacionario el ajuste que se hace sobre los saberes de los jubilados y pensionados. Es probable, y va a ser así, que las paritarias, tanto del sector público como del sector privado, las paritarias laborales, se negocien sobre índices inferiores a lo que es la inflación esperada. Es probable también que el Estado vaya a practicar el año que viene recortes sobre lo que son estos ingresos familiares de emergencia o estos ATP de ayudas a las empresas que demandaron una gran cantidad de dinero este año. Es probable que el año que viene el Estado vaya hacia un sistema donde no vaya a poder mantener los subsidios que está pagando a los servicios de luz, gas, mantener congelados los servicios de telefonía, de cable, todo como lo tiene ahora, pagando subsidios, porque de a poco va a tener que ir acomodando todo eso para achicar el gasto público y para cerrar ese déficit fiscal que tiene el Estado. Desde principios de años hasta hoy, el Estado más o menos aproximadamente ha acomodado y ha incrementado las alícuotas impositivas de unos 14 impuestos en Argentina. O sea que lo que está haciendo el Estado, paso a paso, es tratar de achicar un déficit fiscal que desde hace muchos años atrás viene carcomiendo la economía argentina desde hace, podríamos decir, 50, pero o más, viene carcomiendo la economía argentina y que hay que tratar de cerrarlo porque hasta ahora en los últimos gobiernos no han podido cerrar ese déficit fiscal, sino que han buscado la manera de financiarlo, que es distinto. Pero Argentina se ha quedado ya prácticamente sin capacidad de recurrir al financiamiento para ese déficit fiscal. La inflación básicamente entonces se va para combatir un proceso inflacionario es imposible combatirlo sobre la base de que el Estado va a poder fomentar y acelerar el consumo básicamente el consumo en una determinada economía.
lo que tiene que hacer el Estado básicamente es frenar la economía y mandarla a un ciclo recesivo para que se acomoden los precios y se acomoden las expectativas a la baja. Por eso, el punto siguiente que viene a colación de esto son los ciclos económicos que se producen en una economía. Para cerrar el tema de inflación, entonces, saber que es un aumento sistemático y generalizado de los precios. No es el aumento de 2 o 3 productos, sino de todos. Cuando todos los productos aumentan de forma generalizada y sistemática, estamos hablando de inflación. Si estamos hablando del aumento de 2 o 3 productos, estamos hablando de cambios en los precios relativos de los productos. ¿Sí? Si sube la soja, pero no sube la electricidad, estamos hablando de un cambio en los precios relativos entre la electricidad y la soja. No estamos hablando de inflación de soja. Estamos hablando de cambios en precios relativos que se dan en la economía. Pero cuando en una economía suben sistemáticamente, de forma generalizada, todos los precios, estamos hablando de inflación. Esa inflación tiene efectos o costos. Esos efectos o costos son, como dijimos, los efectos que hay sobre las tablas impositivas, los efectos que hay sobre las tasas de interés, los efectos que hay sobre el costo de suela de zapatos por no tener que tener efectivo inmovilizado, los costos que hay sobre lo que se llama coste de menú, de tener que estar continuamente remarcando los precios de las empresas, ¿sí? Y que el Estado, para poder combatir la inflación, va a tener que mandar la economía a un ciclo recesivo, ¿sí? donde necesariamente va a tener que ir a niveles de desempleo más altos por caída en el nivel de actividad, donde va a tener que cobrar más impuestos, donde va a tener que realizar menos gastos y no va a poder incentivar el nivel de actividad de la economía. ¿Qué son los ciclos económicos, entonces? ¿Y por qué existen los ciclos económicos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la economía se manejaba en ciclos que eran como ondas sinusoides, ¿sí? Donde tenía periodos de tiempo en los que la economía crecía, que todo era favorable, aumentaban los niveles de empleo, aumentaban los niveles de consumo, hasta que llegaba a puntos que la economía se recalentaba, venían los niveles inflacionarios, el Estado intervenía a través de la política fiscal o de la política monetaria, a efectos de enfriar la economía, y otra vez empezaba el ciclo descendente y otra vez el ciclo ascendente, de manera tal de que la economía es cíclica. Una economía capitalista es una economía cíclica, que básicamente se ve reflejado en una frase que dice que hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Son los ciclos económicos que se van dando a lo largo del tiempo. Lo cierto es que no está muy claro por qué se producen esos ciclos económicos. Los economistas estudian, pero muchos dicen que son ciclos que se producen por cómo se dan los procesos productivos y los niveles de inversión. Otros dicen que los grandes inventos son los que producen revoluciones productivas diferentes. Otros dicen que son ciclos políticos que se dan en el mundo, pero lo cierto es que estos ciclos se dan y que estos ciclos son reales. Que los gobiernos tratan de intervenir en estos ciclos de manera de morigerarlos, de que la economía sea lo más plana posible y que sea de la forma más achatada posible, a través de medidas de política fiscal o medidas de política monetaria, que la hemos visto la de política monetaria, las hemos visto en unidades anteriores. ¿Qué es el déficit fiscal? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que un Estado tiene déficit fiscal? Cuando hablamos de que un Estado tiene déficit fiscal, hablamos básicamente de aquellos Estados, mejor ejemplo que el Estado argentino no hay para hablar de esto, que gastan mucho más de lo que les ingresa por recaudación impositiva. Cuando un Estado gasta mucho más de lo que le ingresa por recaudación impositiva, incurre en lo que se denomina un déficit fiscal o un déficit primario. ¿Sí? Ese déficit fiscal tiene una consecuencia,
Si el déficit fiscal hay que financiarlo de alguna manera, el déficit fiscal hay que financiarlo de alguna manera porque el Estado los compromisos los tiene que pagar, o sea que de algún lado tiene que sacar el dinero. Si el dinero del Estado para financiar ese déficit fiscal lo saca de la emisión monetaria, o sea, para financiar ese déficit que tiene, imprime dinero a través de la Casa de la Moneda y lanza ese dinero al mercado para pagar los compromisos, lo que está haciendo es tener una economía que va a ser altamente inflacionaria. Si lo que va a hacer el mercado entonces es financiarlo con deuda, lo que va a lograr es generar mayor déficit fiscal, porque va a desfinanciar un déficit tomando deuda, esa deuda le va a generar que más adelante no solo tenga que pagar el déficit primario que tiene, sino que además va a tener que pagar los intereses y el capital de la deuda. Es decir, está agravando el problema. ¿Sí? Y la otra manera de financiar un déficit fiscal es teniendo mayor recaudación impositiva, es decir, cobrando impuestos más altos. Argentina ha probado ya las tres maneras de financiar el déficit fiscal. Hagamos un corte para no irnos 200 años para atrás, pero hagamos un corte para que ustedes vean en el año, si quieren hagamos el último estallido del año 89, cuando se va el presidente Alfonsín y asume el presidente Menem en esos 2 años. Argentina estaba estallada, sin fondo, con deuda, con un déficit fiscal fenomenal. No tenía cómo financiarlo, las empresas públicas estaban fundidas, el Estado era totalmente deficitario, nadie invertía, niveles inflacionarios de hiperinflación, un descalabro fenomenal en la economía. Asume el gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Intenta hacer un programa económico que no le sale, en los años 90, 91, va nuevamente a niveles hiperinflacionarios y de descontrol, hasta que en el año 91, en el año 92, ¿sí? Con la llegada del nuevo ministro de Economía, Cavallo, logra hacer un plan de estabilización que se llamó el plan de convertibilidad, que logra estabilizar la moneda y lo logra hacer de la siguiente manera. Mediante un proceso de privatizaciones de las empresas públicas, ¿sí? Llámese todas las empresas de YPF, empresas de electricidad, empresas de gas, el correo, todo tipo de empresas que tenía el Estado, al vender esas empresas, ¿sí? consigue no solo que esas empresas no tengan más déficit para el Estado, sino que consigue un ingreso de capitales importante para financiar todo un proceso de reorganización de la economía y de cambio de dirección de una economía que no funcionaba. Entonces, lo que logran con ese plan de convertibilidad, más allá de tener una convertibilidad de $1 a $1 que estaba hecha por ley, que uno puede hacer por ley la convertibilidad que uno quiera, pero después si en los papeles no tiene la fortaleza para respaldarla, no va a funcionar. Ellos logran respaldar ese plan de convertibilidad ¿en base a qué? En base a un achique del déficit fiscal producido por la venta de las empresas estatales, en base a un fuerte ingreso de capitales del exterior, ¿sí? Producto de las privatizaciones de las empresas y de los programas de inversiones que estas empresas que venían del exterior tenían que hacer, que los hicieron, ¿sí? Entonces Argentina logra así anclar las expectativas al sistema, al tener una ley de convertibilidad y un sistema de ingreso de capitales favorable, un flujo de capitales direccionado en una corriente de capitales direccionada hacia el país, lograba mantener una convertibilidad 1 a 1, ¿sí? Y un sistema y anclarse a un sistema de precios internacional que le permitió frenar la inflación a cero. Por supuesto que eso le generó, ¿sí? Al frenar la inflación, le generó unos enormes niveles de desempleo, ¿sí? Porque
no solo que el Estado al vender las empresas tuvo que indemnizar y dejar en la calle mucha gente, porque las empresas prácticamente se vendían, pero con muy poco personal. Lo que hacían era indemnizar el personal y despedirlo, y también el Estado, los organismos del Estado indemnizaba al personal y lo despedía, sino que eso le termina generando niveles de déficit fiscal altos, porque se ve en el enorme problema de que, si bien había privatizado lo que era improductivo, no se generó un proceso productivo interno que permitiera absorber toda esa mano de obra. Ese sistema de la convertibilidad tuvo una particularidad, que lo que le permitió a la Argentina fue acumular una enorme masa de capital. Es decir, si bien hubo mucha gente que la pasó mal durante ese periodo, pero también es cierto que Argentina, durante ese proceso del gobierno menemista, hasta el año 97, 98, acumuló capital en energía, acumuló capital en empresas privatizadas, acumuló inversión, ¿sí? Pero esa convertibilidad, que había quedado en un peso, un dólar, y que con los niveles inflacionarios que había habido en la primera etapa de la convertibilidad, había dejado a las empresas argentinas poco competitivas, después llevó a que sobre finales de la convertibilidad todas las expectativas de bonanza que tenía ese plan se revirtieran, que todos los capitales empezaron a pensar que ese modelo en Argentina no cerraba, porque el Estado argentino seguía teniendo un déficit fiscal fenomenal. Entonces, como lo tiene ahora, entonces las expectativas de los agentes económicos son que con un déficit fiscal fenomenal, en algún momento todo va a estallar, y todo ese círculo virtuoso de entrada de capitales que había para el país, en un momento empiezan a juntar los petates, como se dice en la jerga, y empiezan a retirarse del país. En ese momento de cambio de expectativas es donde se vuelve a producir una crisis económica que termina con el gobierno de Carlos Menem. ¿Se acuerdan ustedes que Carlos Menem pierde va a Dualde de candidato y pierde las elecciones contra la Alianza? La Alianza no logra revertir ese proceso de decadencia que venía de la economía menemista, y termina De la Rúa siendo echado en helicóptero, con un enorme descalabro otra vez el país, y asume después sucesivos presidentes que se iban sucediendo por días, iban cambiando los presidentes por días, hasta que durante el gobierno de Dualde se produce una fenomenal devaluación que termina mandando el dólar de 1 a 4 pesos y haciendo un descalabro fenomenal para reorganizar la economía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el déficit fiscal siempre fue financiado, y en ese momento, en la era menemista, donde se acumuló capital, pero el déficit fiscal del Estado se pudo financiar, ¿sí? El Estado, con déficit fiscal que lo tuvo, se pudo financiar en base al ingreso de capitales, a tomar capitales prestados. En la otra etapa siguiente de la historia, que sería la economía dualdista kirchnerista, que podríamos decir hasta la última etapa de Cristina en el 2011, ese déficit fiscal se fue financiando. En la primera etapa no hubo déficit fiscal porque Dualde lo reordenó, Néstor Kirchner lo mantuvo, y en la segunda etapa, con el gobierno de Cristina Kirchner, donde sí entramos a tener un Estado otra vez deficitario por diversas estructuras, ese déficit fiscal se pudo financiar en base a la acumulación de capital que se había hecho en el plan de convertibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que durante el plan de convertibilidad se habían creado lo que se llaman las AFJP, que era una enorme masa de dinero que los argentinos ahorraban en las AFJP para la jubilación? Y esa masa de dinero estuvo disponible durante el gobierno kirchnerista para financiar el déficit fiscal del gobierno kirchnerista. Hoy llegamos hasta acá con el gobierno kirchnerista que pasó, el gobierno de Macri que vino después. Digamos, el gobierno de Cristina lo que hizo es consumirse los stocks. El gobierno de Cristina Kirchner es un gobierno que no se endeuda en el exterior, pero sí
consume los stocks de petróleo, consume los stocks de energía, consume los stocks de ahorro interno, ¿sí? Y llega un momento que ya pierde por agotamiento del modelo contra el modelo de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé cómo era, del presidente Macri, que el presidente Macri continúa con un Estado deficitario, financiándolo con emisión de deuda externa e interna. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, sistemáticos déficits fiscales nos llevan a que ahora Argentina ya no tiene ni más posibilidades de subir impuestos, porque ya no se puede subir más los impuestos porque las empresas no pueden costear más semejantes niveles impositivos. No se puede pedir, no tenemos reservas porque ya nos consumimos todas las reservas, y no podemos pedir prestado porque ya pedimos prestado todo lo que podíamos prestar. Pareciera ser ahora que sí, el único camino que queda ahora para la clase política es ponerse de acuerdo a ver cómo van a hacer para tener un Estado que ya no tenga tanto déficit fiscal, o que tenga un déficit fiscal al menos equilibrado como tienen algunos países, como tienen los países serios. Pero, ¿qué es lo que termina provocando el déficit fiscal? Cuando un Estado tiene permanente déficit fiscal, miren, el ahorro, que es la letra S, que está en esta fórmula, que la ven ahí, el ahorro, que es la letra S, sirve para dos cosas, o para dárselo a las empresas. La gente cuando ahorra va y deposita, hagamos sencillo, va y deposita el dinero en el banco. El banco puede hacer dos cosas, o se lo presta a las empresas para que inviertan, ¿sí? y hagan negocios y generen empleo y la economía crezca y paguen más impuestos y el Estado recaude y sea un círculo virtuoso, o se lo presta a un Estado deficitario que gasta, que la letra G, cuyo gasto es mayor a lo que recauda, que es la letra T. ¿Sí? Si el gasto del Estado es menor a lo que recaudan impuestos, entonces el Estado tiene déficit fiscal. Entonces, ¿qué hace? Termina yendo al mercado a competir por los ahorros de la gente, ¿sí? Para pedir los prestados para financiar su propio déficit. ¿Sí? ¿Entienden? Ese proceso de desplazamiento que hace el Estado de la economía privada por el Estado mismo como demandante de fondos se llama crowding out. Es lo que está sucediendo ahora en la Argentina. El ministro de Economía, en este momento, el Ministerio de Economía en este momento, y no en este momento ahora, pero hace años que lo vienen haciendo los ministros de Economía, salen al mercado a conseguir, además del dinero que imprimen, como no quieren imprimir tanto, también salen a pedirlo prestado. Entonces imprimen y piden prestado, con eso hacen subir las tasas de interés y desplazan a las empresas que tienen crédito genuino para producir y para invertir del mercado, y termina todo el mundo o pagando impuestos para financiar el Estado o prestándole el dinero al Estado, que en definitiva ese proceso de desplazamiento del sector productivo por el Estado como demandante de crédito es lo que se llama crowding out y es parte del círculo vicioso. Les quiero leer un párrafo. Les quiero leer un párrafo, a ver si se los puedo leer, para que ustedes entiendan lo que se produce cuando el Estado tiene persistente déficit fiscal. Cuando el déficit fiscal es persistente, como es el caso de Argentina. Esto parece que estuviera escrito por alguien que vive y estudia en Argentina, pero no es así. No es así. Esto está escrito por un autor español que dice, y se lo leo textualmente para que ustedes lo tengan muy en claro. Dice, en la actualidad, en los países occidentales, con algunas excepciones de política anticíclica, se viene aplicando una política de crowding in. O sea, como yo les dije que el crowding out era desplazar al sector privado del mercado de capitales para que lo absorba todo el Estado para financiar su déficit, los países centrales tratan de hacer un crowding in, es decir, al revés, ¿sí? Que el Estado salga del mercado de capitales para dejar los capitales para el mercado privado o para las empresas, para que generen empleo y generen producción.
Dice, presupuestos equilibrados y en general tipo de interés bajo, o sea, tasas de interés bajas, ¿sí? Aunque sometidos a la evolución de la inflación y bajo la tutela de los bancos centrales independientes. Parece que esta política está dando buenos resultados. O sea, a los países centrales les da buenos resultados tener tasas de interés bajas, dejar el capital para las empresas privadas para que produzcan y así paguen impuestos para solventar el Estado. Sin embargo, dice el autor, en muchos países el déficit público es una constante y en otros se eleva considerablemente para salir de la recesión económica. En ocasiones se monetiza el déficit fabricando dinero. En otras se recurre al ahorro internacional ante la insuficiencia del ahorro nacional, cuando se trata de países de bajo nivel de renta o de ahorro. O sea, hay países que sin embargo recurren al déficit, monetizando el déficit o pidiendo dinero prestado en el mercado, ya sea nacional, en el mercado interno o en el mercado internacional. Esta deuda, dice, estos países ven aumentar así su deuda internacional. Esta deuda les permite crecer por encima de sus posibilidades. Como les dije yo, en los 90 pedimos dinero prestado al exterior, crecemos por encima de nuestras posibilidades. Pero tienen que pagarla. Mientras los recursos financieros internacionales llegan, la economía crece y se viven días eufóricos en los mercados financieros. Cuando el ciclo se agota y se percibe que muchos de los préstamos no se van a poder devolver, cunde el pánico. Los capitales huyen del país y arrastran a la bolsa y a la cotización de la moneda. Las devaluaciones, aunque mejoran las exportaciones y reducen las importaciones, aumentan la deuda internacional en moneda nacional y puede que la eleven a cantidades inabordables para la finanza de estos países. Mientras estos países viven por encima de sus posibilidades, gracias al ahorro de las familias de otros países, no hay opiniones en contra de la movilidad de los capitales financieros. En cambio, en plena crisis financiera, con la bolsa cayendo, como sucede ahora, la moneda hundiéndose, como sucede ahora, la economía estancada, como sucede ahora, y el paro o el desempleo aumentando rápidamente, estos capitales financieros son los culpables de todo. ¿Sí? Unos dirán que hay que controlar los mercados financieros e impedir que se vayan los ahorros ajenos. Otros pedirán ayuda al Fondo Monetario Internacional, como lo hacemos nosotros, que prometerá esa ayuda si se realiza un plan de estabilidad que reduzca el déficit público, que probablemente ha sido el causante de todo. Los políticos verán que se desaprovecharon los años de vacas gordas y que los trabajadores en paro carecen de seguro de desempleo, de seguridad social y prestaciones sociales. Si reducen el déficit, las manifestaciones y el estallido del malestar social puede poner en peligro el propio sistema político. El culpable, entonces, es el Fondo Monetario Internacional aplicando políticas monetaristas, afirmarán algunos. Otros dirán que no piensan pagar la deuda y exigirán la condonación. Otros se darán cuenta que si la crisis es más grave, recibirán más ayuda internacional, percibiendo que hay un incentivo a hacer las cosas mal. Finalmente, los liberales dirán que los mercados nunca han castigado a los países que gestionen bien y que si se ponen trabas a los capitales para deshacer inversiones, no volverán a hacerlas. En fin, la crisis financiera y su secuela. El déficit público puede estar justificado en ocasiones, si es una política puntual contra recesión o un ciclo económico, o si es necesaria una inversión fundamental en infraestructura productiva. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? Que sea como sea la ideología política que ustedes tengan, sea cual sea el método que políticamente los distintos gobiernos vayan a aplicar, el origen de todos los males, cuando hay problemas inflacionarios, cuando hay problemas graves de desempleo, son los déficits fiscales recurrentes del Estado. Un Estado que no está bien financiado es un Estado que va a originar un montón de problemas, ¿sí? Y un montón de problemas políticos y económicos de muy difícil resolución. Se va, más o menos. Último concepto que vamos a ver, y ya para ir terminando, cuando se habla de déficit gemelo, cuando
¿Ustedes escucharon hablar alguna vez que Argentina tiene déficit gemelos? Bueno, los déficits gemelos se dan cuando un país tiene problemas en la balanza comercial, es decir, que importa más bienes de los que exporta. Si el país importa más bienes de los que exporta, tiene una salida de capitales hacia el exterior. ¿Se entiende esto? Si importamos por mayor valor de lo que exportamos, tenemos que pagar moneda extranjera hacia afuera, ¿sí? Y si a su vez tenemos un déficit fiscal del Estado, que el Estado gasta más de lo que recauda, entonces lo que estamos haciendo es recurrir en déficit gemelos, ¿sí? El Estado tiene déficit gemelos cuando se dan entonces dos déficits. El déficit de balanza comercial, es decir, que se importan más bienes de lo que se exportan o por mayor cantidad de dinero, y cuando el Estado gasta más de lo que recauda, o sea que incurre en déficit fiscal. Es déficit de balanza comercial más déficit fiscal. ¿Quedó más o menos claro? ¿Habían leído algo el tema de hoy? ¿Les quedó un poco más claro? ¿Qué dicen? Sí, yo estuve leyendo un poquito. Lo que pasa es que igual, cuando lo explica así, en términos de Argentina, por ejemplo, que es lo lógico, Es muy fácil. uno, claro, yo con la edad que tengo, todo lo que usted describió, yo lo viví y lo padecí, y lo sigo padeciendo. Entonces, uno lo ve así y dice, esto es dificilísimo, pero en realidad es lo diario, lo que palpamos diariamente. Justo esta bolilla, que es la que cierra, es muy fácil de entender en Argentina para alguien que ha vivido todos los padecimientos que se vive acá en Argentina, ¿no? Y en otros países del mundo ni saben que existe todo esto. Para enterarse de todo esto tiene que estudiar economía. Acá en Argentina no es necesario convivir algunos años. Lo que hacemos entonces es ordenar un poco los conocimientos que uno ya tenía en la cabeza de lo que pasa cuando el Estado tiene recurrentes déficits fiscales y las distintas formas de financiar lo que tiene. Fíjense que los países europeos, para pertenecer a la Comunidad Económica Europea, tienen restricciones de los niveles de déficit fiscal que pueden tener por el acuerdo de Maastricht, que es anterior a la constitución de la Comunidad Económica Europea. Para poder ingresar a la Comunidad Económica Europea no había que tener déficits fiscales que no fueran financiables o mayor a 3% de lo que es el Producto Bruto Interno. O sea que los países para entrar a la Comunidad Económica Europea primero tienen que acomodar y amoldar su economía y sus programas macroeconómicos a lo que la Comunidad Económica Europea requiere, de manera de no entrar a desestabilizar, ¿no? Algo que está totalmente estabilizado. ¿Alguna pregunta, inquietud? Perdón, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Entonces, el déficit viene de hace años. De siempre, siempre Argentina fue deficitaria. Bien, y siempre hubo una caja para cubrir ese déficit. O sea, el menemismo hubo una caja para cubrirlo, o cuando no hay más caja para cubrir el déficit, vienen de evaluaciones fenomenales. Bien, el menemismo usó devaluaciones fenomenales. ¿Qué hace el menemismo usó las empresas? Sí, perdón. Fíjese que la devaluación básicamente lo que hace es licuar el gasto público. ¿Sí? Un empleado público en Argentina, el 80% del gasto del Estado argentino son jubilaciones y salarios. ¿Sí? Un jubilado hace un año atrás ganaba $600, hoy gana 100. En dólares, en una moneda. Se licúa el déficit con... No ganaba 600, ganaba 300, 400, hoy gana 100, o 150 si usted lo quiere ver. Pero en dólares han caído todos los ingresos y todos los salarios a la mitad en los últimos 2 años, 2 años y medio, 3. Y si usted lo viene mirando en dólares, hace 10 que vienen cayendo en dólares. Sí. Bueno, mi pregunta era, que no es una pregunta, digamos, es más o menos lo que entendí de la clase. El menemismo usó las empresas estatales como fondo para solventar el déficit. Privatizó todo. Privatizó todo, en pocas palabras. El menemismo usó las empresas estatales que las vendió.
Sí, ¿sí? Y pidió prestado además al bien. mercado internacional. Y el kirchnerismo usó las AFJP. El kirchnerismo usó todo, usó todas las empresas todo el stock de capital que tenía, que venía acumulado de la época de Menem, lo que había acumulado Menem, lo usó el kirchnerismo. Usó los fondos de las AFJP, usó impresión monetaria, hizo un combo. ¿Sí? Bien. Y el gobierno de Macri fundamentalmente usó emisión monetaria y endeudamiento. Deuda externa. Hasta que se acuerda usted que en un momento caímos al Fondo Monetario porque ya nadie más le prestaba. Era de Macri. Cuando nadie más lo prestaba, hubo que ir corriendo al Fondo Monetario para que nos prestara 40.000 millones de dólares más. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué estamos usando? ¿Y ahora qué queda? Vaca muerta, no sé. Ahora estamos usando emisión monetaria fenomenal. Calcule que duplicamos la base monetaria en un año. Si usted duplica la base monetaria en un año y si produce menos de lo que produjo el año anterior, lo lógico sería que los precios por lo menos tienen que ir al doble. O sea que va a tener 100% de Estamos inflación. duplicando el pasivo. ¿Cómo? Estamos duplicando el pasivo. Claro, exactamente. Duplicamos el pasivo del Banco Central. Entonces, cuando los economistas le hacen la cuenta, los economistas siempre hacen la cuenta de la reserva contra la base monetaria y le dicen el dólar, de acuerdo a la reserva que hay y a los pesos que hay en la calle, tendría que estar en 152 pesos, le dicen hoy. ¿Sí? Bien. Pero si las expectativas de la economía son buenas, puede ser 40. Si las expectativas de la economía son peores, puede ser 200. Esa es una relación técnica que hacen algunos economistas que es para saber la relación activo-pasivo, nada más. Pero estamos en un momento difícil, muy, muy difícil. Con un Estado que tiene que iniciar un proceso, sobre lo llovido mojado, tiene que iniciar un proceso de ajuste económico y que no se note, porque si se llega a notar, se llevan puesto el gobierno. ¿Y qué ajuste no se nota? ¿Qué ajuste no se nota? Y bueno, hay que disimularlo, hay que maquillarlo, pero que viene el ajuste, usted va a ver que fíjese usted que la inflación el mes pasado dio 3,8, ¿sí? Pero dentro de ese componente de inflación que dio 3,8, hay muchos precios que están congelados, ¿sí? El tema es cuando los Esos liberen. precios en algún momento hay que descongelarlos, porque no puede ser que todos los precios suban un 100%, supóngase, y la electricidad no suba nada. ¿Sí? En algún momento tienen que descongelar la electricidad, entonces esa electricidad va a subir 100%. A lo mejor esperan que venga Macri para hacerlo, pero en algún momento va a volver un Macri y le va a meter un tarifazo. Porque lo que no está pagando el consumidor de electricidad, lo está pagando el Estado a través de subsidios. Y si el Estado no tiene con qué pagarlo, para poder pagar ese subsidio tiene que imprimir. Sí, igual algunos por ejemplo, el gas aumentó. O sea, la luz no habrá aumentado, pero el gas, particularmente, yo pasé de pagar 1.700 a 3.700. Así, el gas, automático. El gas y la luz no aumentaron, están congelados, pero lo que probablemente le ha pasado a usted, que es lo mismo que me pasó a mí. No, yo me quejé por el consumo, pero tengo el mismo consumo. Y no es por la falta de lectura de medidor, que también me quisieron decir eso. No, lo que pasa es que ante variaciones mínimas de los consumos, usted puede caer en una categoría más alta. No la variaron. Mire, pregunté por todos lados. Nadie me sabe explicar por qué. Teóricamente las tarifas están congeladas desde que empezó la pandemia. Alberto Fernández sacó un decreto y congeló todo. Pero a junio del 2019, sí. Claro, lo que puede haberle pasado, que yo le digo porque a mí me pasó y me generó mucho, es que yo, por ejemplo, estaba en una categoría R32, que se llama, donde el precio del metro cúbico, supóngase, es de 5 pesos. Sí. Como todos nos quedamos adentro con la pandemia y calentito, sin hacer nada, todo el invierno, haciendo poco, porque algo había que hacer, gastamos mucho más gas de lo que gastábamos habitualmente.
eso me llevó a pasar a la categoría más alta, que es la R34, donde el precio del metro cúbico de gas vale el doble de lo que valía antes. El cargo fijo vale el doble de lo que valía antes. Entonces, más que se me duplicó la boleta. Pero más que nada fue por un cambio de categoría, porque la tarifa de gas tiene la particularidad que se paga más caro el metro cúbico de gas cuando más se consume. Entonces se produjeron muchos aumentos en gas y muy importantes. Pero quédese tranquila que la tarifa de gas y la de luz, aunque le haya aumentado, está subsidiada por el Estado. Sí. Y está, fíjese que las tarifas de, muy tranquila de luz... no me quedo. Bueno, prepárese para que le va a venir si le llegan a sacar los subsidios, porque Ya les dije, en están el patio calculadas que a se un nivel de dólar de caliente 40 pesos. El precio Ya de la dije en mi electricidad, casa. del gas, de los combustibles están calculados a niveles de dólares de 40 pesos. Si lo llegan a ajustar a lo que vale el dólar, Claro, bueno, estoy comprando internacional, velas y se va. para no hacer eso, el subsidio lo Sí. tiene que poner el Estado. Y el Estado está fundido, así que es muy probable que en algún momento empiecen a venir los ajustes tarifarios. Seguramente. Ahora, le hago una pregunta, ¿no? Dentro del gasto público o del déficit fiscal, ¿no entra todo el mantenimiento de tanta categoría política? Sí, esa es parte de tanta categoría política, es parte del gasto público. Estaría bueno que se reduzca bastante, ¿no? Sí, pero por más que usted eche a todos los políticos, no. No, echarlos no, pero reducirles bastante ciertas cosas. Sí, pero no hace nada, no es lo principal del gasto público. No, obvio que no, pero sería un conjunto, ¿no? Hacer la fuerza todos juntos como para poder sacar esto adelante. Es un Sí, desastre. hay políticos que han hecho un gesto, congelarse las dietas, bajarse un 15%, pero no, Pero eso pero lo tendría- podía haber hecho por decreto, profe, ya que hizo tantos decretos. Sí, pero los diputados, los senadores se hicieron leyes que se congelaban los sueldos. Sí, pero Acá el el intendente presidente en su momento, El intendente bajó 15% los sueldos de la planta política, el Consejo Deliberante se congeló las dietas, pero le vuelvo a repetir, es simbólico eso, no mueve el amperímetro, no crea que porque usted, por eso yo digo, usted mañana pero es un gesto humanitario, profe, no sé si es tanto por la plata, pero es un gesto humanitario por lo que estábamos pasando todos. Claro, por eso que le digo, Claro, se han pero hecho, económicamente no sirve. algunos gestos se han hecho, pero son gestos nada más, no va a solucionar nada con eso, más que los tipos digan, bueno, voy a hacer un gesto, voy a cobrar la mitad, sí, bueno, no mueve nada eso. Profe, la clase pasada le preguntamos a Castro qué pensaba si la Argentina se dolarizaba y nos dio su opinión. ¿Usted qué piensa? No, yo no pienso nada, eso es imposible, ¿no? Son ideas muy locas esas. Sí, pero no estaría tan mal. Si igualmente nos manejamos totalmente con el dólar. Sí, el tema es que Argentina no imprime dólares, No, obviamente. Para dolarizarse, primero hay que conseguir los dólares. Que traigan todas las que se llevaron, profe. ¿Y quién? ¿La fuga de capitales que hubo o qué? No, obviamente, fue una forma de decir, fue algo irónico. Dolarizar la Hace economía, años que hay fuga de capitales en este lo que país. implica es dolarizar la economía es que el Estado se queda sin una de las principales herramientas que tiene, que es la política monetaria. A imprimir billetes. Ahora, si usted me pregunta, ¿la Argentina qué hace con la política monetaria? Y hace un desastre Argentina. Por eso muchos dicen hay que dolarizar, porque precisamente Argentina es tan mala aplicando políticas monetarias que básicamente saquémosle la política monetaria a los políticos. Pero lo ideal, si usted me pregunta para mí, es que tanto la política monetaria como la política fiscal se ejecuten responsablemente y no cortarse las piernas porque el cuerpo no funciona. Porque dolarizar es cortarse las piernas. Sí, tal cual, yo opino igual, pero tampoco opino que está bueno que hayamos imprimido 2.000 billones de pesos. Bueno, no quedaba otra. Sí, el problema es cuando se abra toda la economía y se reabran los mercados externos y todo, va a ser un caos.
qué sé yo, veamos. Siempre fue así Argentina. Argentina siempre fue, veamos. Nada nuevo. Argentina Es funciona así. cíclico. Como decía un profesor mío de finanzas, Argentina es un país a 7 días. Más allá de eso es largo plazo, acá no se sabe lo que va a pasar. Sí. Hasta 7 días usted puede planear, más allá de eso no sabemos si existir. Bueno, escúcheme, la clase que viene va a estar el profesor Castro con un repaso de todos los temas. Aprovechen a preguntarle todas las inquietudes que tengan ahí sobre el final, de cómo va a ser, porque la verdad es que yo no la tengo muy claro de cómo va a ser, el múltiple choice, las preguntitas. Sí, nos contó la clase pasada igual, profe. Ya lo tiene definido, entonces miren que es Sí, malo. ya lo tiene todo definido, ya le dijo que nos va a dar con un caño. Días antes del examen les cambia la jugada. No, No diga eso. No. Es malo, No, yo no. después corrigiendo no es malo, es malo cuando, pero después se ablanda, cuando tiene ahí el papel enfrente, pone carita, ya te vamos a probarlo, dice, se enternece un poco. Pero bueno, estudien, sepan que las preguntas no son difíciles tampoco, nada que no se pueda contestar si no ha leído y como ustedes saben son nociones de economía, así que no es necesario que pongan las definiciones con todas las letras, pero sí que no le erren, ¿eh? Cuando si les pregunta Producto Bruto Interno no le van a poner que es la cantidad de bienes, ¿eh? Ahí no Hay le que erren. estudiar. Claro, tengan los conceptos claros. Póngales el valor de mercado de los bienes y servicios. Si le ponen la cantidad, se las tacha. Bueno, lo dejo por hoy entonces y no sé, por ahí nos vemos el viernes que viene y si no les deseo mucha suerte. Espero que no tener que verlos el próximo cuatrimestre a ninguno. La mayor de Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Y muy felices fiestas y Gracias. nos vemos para todos. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente.